seguimos con nuestro tema central en las Tres Gracias, hoy hablando sobre el cáncer, hoy que se conmemora, se celebra el Día de la Lucha contra el Cáncer con el doctor Andrés Córdoba, quien es oncólogo. Doctor, ahorita habíamos dejado como de pronto como iniciado el tema de qué pasó durante esta o qué sigue pasando durante esta pandemia con las personas que de pronto dejaron de atender, de ir a sus consultas y para quienes están en tratamientos y de pronto los postergaron. Sí, pues esto es un tema que lastimosamente golpeó a todos los sectores de la salud y los pacientes oncológicos pues no fueron exentos de este problema y ahorita muchos pacientes dejaron muchos meses de recibir tratamiento o peor aún, se dejaron de diagnosticar a tiempo y ya llegaron pues con unas etapas muy avanzadas de la enfermedad. Lo que hicimos los oncólogos en esta época fue tratar de ajustar los tratamientos a la época que estamos viviendo, disminuyendo como el número de consultas, disminuyendo el número de veces que tiene que ir a una clínica, disminuyendo como la intensidad de los tratamientos. Todo esto como sin descuidar la enfermedad y tratar pues en lo posible muchas cosas las hicimos virtuales con muy buenos resultados. La parte de la telemedicina en oncología tiene pues como una cabida grande en esto porque muchos pacientes que tienen cáncer son susceptibles a que tengan una enfermedad grave por el COVID-19. Entonces esto lo tenemos pues como muy presente a la hora de tener que prescribir un medicamento o a la hora de tener que hacerle un procedimiento a un paciente con alguna condición de estas. Hablemos de los procedimientos que también han cambiado muchísimo en los últimos años. Antes, cuando un paciente era diagnosticado, prácticamente lo único era radioterapia o quimioterapia o las dos al mismo tiempo. Pero dentro de la gama de las quimioterapias hemos visto cómo en los últimos años han ido transformándose. Entonces están que las rojas, que las azules, que las que se toman, que las inyectadas. ¿Cómo es de pronto ese protocolo que tienen ustedes como médicos para decir cuál es el tratamiento ideal para determinados pacientes? Sí, pues hay mucho en esta parte acerca de las nuevas terapias y es que cada vez que se conoce más de los tumores se van encontrando como la susceptibilidad que tenga como cada tumor a atacarlo con alguna molécula. Esto ha cambiado mucho en algunos tipos especiales de tumores. La historia, por ejemplo, de tumores como los tumores de piel, el melanoma, el tumor de pulmón, el cáncer de pulmón también tiene demasiadas alternativas y todo va a depender de que el tumor, una vez que se le estudia a profundidad, cuando uno le toma la biopsia y ese pedacito lo sacan, lo estudian, el patólogo lo revisa, le hacemos unos procedimientos más extensos, ahí encontramos si ese tumor es susceptible como de darle uno de estos tratamientos. Afortunadamente, las respuestas que hemos tenido a estos medicamentos pues han sido muy buenas, unas respuestas al tratamiento que eso no se veían pues hace ya 10, 15 años y esto ha venido cambiando mucho en ese sentido, en que podemos dar tratamientos tomados o algunos que propiamente se llaman inmunoterapia, que tienen como unas toxicidades, es decir, un daño mucho menor a las personas y se toleran muy bien y el resultado pues a largo plazo es muy bueno. Tenemos a Elizabeth en la línea, doctor, que seguramente tiene consulta para Adelante, usted. Hola, bueno. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡Ay, me encanta, qué alegría! ¡Feliz año les deseo! ¡Feliz año, feliz Navidad, felices fiestas, felices! ¡Qué dicha la gente así tan alegre como tú, así eres para todo! Usted les deseo un feliz año de verdad. Quisiera preguntarle al doctor, es una familia, pues, estamos tristes también porque tenemos un sobrino que está recién operado de un sarcoma que le dio un cáncer. Sí. ¿De cuántos años el sobrino? 22. Tiene el niño 21 años. Ajá, 21 años. ¿Qué pregunta específica tienes para el doctor? Doctor, ya lo operaron, pero estamos muy tristes porque él en este momento está como muy decaído, está muy... como quisiéramos tener como que usted nos diga si tenemos una cita con algún, ¿cómo se dice? Psicólogo. Usted conoce un nombre que nos puede ayudar. No somos ricas, pero queremos ayudarle a la familia porque él está muy encerrado. No quiere salir. Está decaído anímicamente. Ok, sí. Perfecto. Ya te contesta el doctor. Un abrazo para ti y así, pero así bien apretado, la mejor energía también para que tu sobrino apretado para todos tres y que Dios nos bendiga. Amén. Tan linda, gracias. Una feliz tarde. Chao, feliz tarde. Muchas gracias, Elizabeth, ese saludo tan cargado de energía. Cierto, tan hermoso. Sí, pues a ver, que con la parte del sarcoma, si se pudo hacer una cirugía, esto es muy bueno. Un sarcoma, sí, hablo alguna cosa que tal vez sea muy técnica.
usualmente los médicos lo hacemos, pues me preguntan. El sarcoma es un tumor de los tejidos blandos, es un tumor que se encuentra generalmente en las piernas, en los muslos, algunas veces por la parte de atrás del abdomen, en la espalda, y tiene un comportamiento que es agresivo en la parte donde está localizado, ahí destruye mucho los tejidos. La cirugía es el tratamiento curativo, regularmente cuando se pueden operar, pues la curación es muy frecuente que se logre alcanzar. Y en adelante, pues luego de una cirugía, las lesiones que dejan, pues son cirugías muy grandes. Si el sarcoma fue en una pierna, pues queda con limitación, en un brazo, pues son limitaciones muy grandes, porque se pierde como la fisonomía que tenía acostumbrado uno a verse la pierna de una forma o su brazo de alguna forma. Entonces esto causa como un impacto muy grande como en las personas, y lastimosamente este tipo de sarcoma es de personas muy jóvenes, así como el sobrino de 22 años. Entonces, seguramente tiene un buen pronóstico en cuanto a que se va a curar, y lo que le falta es como un acompañamiento tal vez de la parte de psicología, y esto le pudiera ayudar como a entender nuevamente cómo va a afrontar su nuevo ser, su nueva fisonomía, que esto también impide pues como realmente salir adelante, y la familia sufre mucho con eso. Un buen psicoterapeuta, incluso hay veces en muchos casos un buen psiquiatra también, sí, para que algunas veces necesitamos medicamentos, claro. Algunas veces necesitamos un empujoncito del especialista pero también. Pero de pronto la misma EPS con la que está haciendo el tratamiento puede averiguar entonces si le pueden dar ese acompañamiento psicológico para este tratamiento. Y debe existir también grupos de apoyo de personas enfermas. Regularmente, pues como todas estas EPS, pues les brinda como un acompañamiento integral a toda esta enfermedad. Entonces, no solamente la cirugía y los seguimientos con los cirujanos o el oncólogo, sino también eso, la parte de rehabilitación. Y la rehabilitación no solamente es que haga ejercicio, vaya a terapia, sino también la parte mental. Y tal vez pueda necesitar ayudas de otras especialidades como psiquiatría, bien lo mencionabas, y que algunos medicamentos le ayuden pues como a salir de esto. Doctor, últimamente he escuchado muchas personas jóvenes que están padeciendo de cáncer o que han tenido que enfrentarse con esta enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? Además del hábito, obviamente, del sobrepeso, que ha transformado tanto al ser humano que pareciera que estuviera peleando con su propio cuerpo. Sí, lo que pasa es que hace tiempos hablar de que se encontraba un cáncer en la familia, si estamos hablando de nuestros abuelos, esto era como una especie de tabú, de que las personas no se morían y nadie sabía si se morían de un cáncer, o si sabían a nadie le contaban. Esta familia, la familia cercana ni siquiera se enteraba que tenía un cáncer. Entonces, como saber si hace un tiempo el cáncer en los jóvenes estaba pues con esa intensidad presentándose, es difícil. Lo que hay alrededor de esto, hay mucha cultura de mentiras, de engaño, en cuanto a que le hacen creer a las personas que determinados alimentos o determinados hábitos de vida están asociados al cáncer. Lo que es claro es lo que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Lo que sí está muy claro es el tabaco y el alcohol están implicados en muchos cánceres, y esas dos conductas tal vez sí hay que ser como muy tajantes en restringirlas. Entonces no es que haya más, sino que se conocen más, se divulga más. Pero sabe que me encanta que haya mencionado eso, doctor, porque incluso yo le quería preguntar, cuando alguien tiene cáncer, eso sale la abuelita, la prima de la abuelita, bueno, todo el mundo y todo el mundo diciendo, no, tómese la bebidita de no sé qué con no sé qué, que a fulanito de tal lo curó de. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de recomendaciones? ¿Esas cosas sí sirven? ¿O pues eso es puro placebo? Hay muchas cosas, hay que evaluar como una a una cada una de esas recomendaciones. Los que más entran ahorita como en auge en las medicinas alternativas, pues es difícil evaluar realmente como contra un medicamento que sí tenga pues como la evidencia, compararlo contra una de estas terapias alternativas. Y casi siempre se han usado la gente como al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, si le funcionó, la gente se queda sin saber qué fue lo que le funcionó, lo que le mandó el médico o el medicamento alternativo, ¿cierto? Y entonces es difícil como tratar como de discernir cuál de las dos cosas fue la que funcionó. Yo pienso en esto de que si cada paciente que recibe un tratamiento tiene que hablar con su médico y contarle con sinceridad, porque también lo ocultan,
qué otras cosas recibe y si su médico le puede recomendar que lo pueda seguir usando o le dice, mire, es que eso que está usando con este tratamiento que yo le estoy dando le va a hacer daño, le puede empeorar los síntomas, no le va a ayudar. Y esas situaciones pues son discusiones interesantes que uno tiene que tener con los pacientes para tratar como de llegar a un acuerdo de que si yo quiero usar determinado medicamento alternativo, pues que sea complementario. Acá tenemos una pregunta de una televidente a través de nuestro Instagram que dice, a veces en el seno derecho siento como una sensación de ardor, es como si me prendieran una candelita y me la pusieran allí. Y también se me hinchan y siento un peso y una incomodidad horrible. Quisiera saber si esto podría ser un síntoma de pronto de alguna enfermedad como cáncer. Sí, pues cualquier síntoma en los senos hay que evaluarse. Lo más importante es buscar la presencia de lesiones, masitas, bulticos sobre los senos. Esas lesiones, cuando se tiene como enfermedad que son quísticas de la mama de las personas muy jóvenes, pues hay que estarlas evaluando, sobre todo el autoexamen. El autoexamen siempre va a ser parte primordial de que usted encuentre un cambio en alguna lesión de esas. Eso es una indicación urgente de que usted tiene que ir al médico, hay que hacer estudios, exámenes, ver qué está pasando, si esa lesión está sospechosa, si esa lesión requiere una biopsia. Todas esas cosas hacen parte pues como del conocer, del autocuidado. Entonces, esta televidente que nos escribe, habría que evaluarle eso. Yo creería que sería muy interesante, de acuerdo a su edad, hacerse una mamografía o una ecografía mamaria y con esto ya como dar una parte de tranquilidad o si tiene que tomar alguna acción adicional. Hablemos de pacientes que ya están pasando por el tratamiento del cáncer y de la alimentación que podrían llevar. Muchos de ellos manifiestan cómo se vuelven intolerantes frente a muchos de los alimentos, no soportan el olor de la carne roja, bueno, obviamente el apetito se les ve disminuidos también. ¿Qué alimentos realmente podrían servirle a un paciente que está pasando por este tipo de procedimiento para no sacrificar tanto el tema del peso, porque al final el peso les ayuda a sostenerse cuando vienen las crisis también? Sí, pues los pacientes con quimio tienen que llevar unas recomendaciones diferentes de alimentación y tienen que cambiar drásticamente pues lo que venían comiendo, lo que acostumbraban comer, como al tiempo actual de recibir la quimioterapia. Entonces, los primeros días después que se recibe el tratamiento, la quimioterapia, cuando son quimioterapias aplicadas generalmente esos 5 o 10 días posterior a eso, es normal, todas esas molestias que mencionabas, que haya muy baja tolerancia a la vía oral, que tengan vómito, náuseas, dolores. Entonces ahí lo que recomiendo yo es tratar de comer lo más nutritivo posible, es decir, tratar de comer pescado, pollo, el queso, los lácteos, los que lo toleren, para tratar que lo poquito también hay veces gelatinitas, la gelatina, las paletas son cositas que refrescan mucho y ayudan, y son estos alimentos que lo poquito que se logran comer tienen pues un alto poder nutritivo, entonces lo poquito que se coma que sea de buena calidad. Ay, pues doctor, de verdad que le agradecemos enormemente que haya sacado su tiempo para estar hoy con nosotros en Las Tres Gracias, para dar tranquilidad también a nuestros televidentes, ¿cierto? Que ¿dónde lo encontramos, doctor? Palabras sea de forma estamos en la Unidad Oncológica Las Vegas, estamos en Oncólogos del Occidente de Manizales y estamos virtual en Oncólogo Andrés Córdoba en Instagram. Perfecto, muchas gracias, de verdad. Me saluda por favor a toda la gente de la Clínica Las Vegas a la que quiero tanto. Gracias.